Está con nosotros Andrés Vilmes y su pequeño o pequeña dormida, plácidamente en los brazos de su padre. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien. ¿Se durmió hace mucho? No, se durmió hace pequeños minutos. Siempre me queda la duda. Después, esto es, papá, me sacaste dormido en la radio, años de terapia, o qué pasará con eso después, ¿no? La verdad, no sé. Pero es bueno, parte del combo, ¿no? Padre, sí, full time, es así. No te queda otra. Es lo que hay que hacer y es también cómo se acomoda cada uno. En un ratito nada más está terminando la primera de las charlas que se llama De Patagonia a San Petersburgo, intercambio arqueológico a principios del siglo XX. Y en el medio habrá una charla, un simulador virtual de paisaje, un modelo interactivo 3D, en donde has estado trabajando junto con otra gente. ¿De qué se trata esto de la simulación virtual del paisaje y por qué es importante que en un ratito nada más la gente se acerque al auditorio para escucharlos? Bueno, es como una apuesta que hicimos bastante fuerte acá para el Empate Abierto. Hace rato que lo veníamos queriendo hacer. La idea es que utilizando un poco de insumos tecnológicos como un cañón, un sensor de movimiento y arena que tenemos cerca en la playa. Para un cañón, sensor de movimiento y arena. Y arena, sí. Y entonces lo que hacemos es, movemos la arena en una caja, eso detecta los movimientos y eso me va dando distintos colores que los va proyectando el cañón, y lo que hacemos es tener básicamente, como si alguna vez vimos esos mapas que tienen las curvas de nivel con colorcitos más altos, que son rojos, y los azules más bajos. Bueno, básicamente se proyecta eso en la arena. Ajá. Entonces uno puede ir armando su propio paisaje, puede armar una montaña, puede armar un volcán, o puede armar un bajo, o lo que estamos haciendo en esta actividad, que es que toda la gente que pase arme la península Valdés con las distintas formas, con la salina, con la caleta. ¿Pero qué variables tengo para mover? Me interesó. Básicamente, imagínate que estás en la playa, así como haces los castillitos de arena, vos vas a hacer lo mismo, vas a ir moviendo con tu mano una palita de arena, pero esa arena va a tener color virtual, porque es el color que le está proyectando el cañón. Del cual, entonces vamos a tener cuando haces una montañita te hace la punta de arriba roja, y cuando haces un pozo te lo marca tinta azul. Perfecto. El sensor de movimiento lo que detecta es que si enseguida vos movés, por ejemplo, la arena, te detecta cuando la estás moviendo. Entonces se ve Se ve. Y además lo que podemos hacer después es llover. Entonces es como si vos tiraras agua, que no es agua real, sino que es virtual, y vos ves que el agua fluye. Zarpado. Y va yendo por los lugares. Y bueno, es interesante que dijimos una apuesta fuerte, porque es algo que bueno, para acá no lo habíamos hecho. ¿Ya lo habías hecho antes? No lo habíamos hecho acá. Sí, hay unas experiencias en Buenos Aires y en otras partes obviamente del mundo, pero un poco la idea fue adaptarlo un poco a las necesidades locales, como siempre, y está bueno porque participó muchísima gente. Ajá. Acá del CEMPAT, no solo los que estamos llegando desde el punto de vista más geológico, sino que hay más de 10 personas que de alguna manera pusieron su granito de arena para que... Su granito de arena, casualmente. ¿Viste? Por eso tenía que ver con eso. En este laburo y en esta proyección hay algo intrínsecamente pedagógico en términos de ver eso que está ocurriendo. ¿Cuál es su potencial científico más abocado a la investigación de este tipo de lugares? La idea, un poco más allá de lo maravilloso y asombroso que es este recurso tecnológico, por así decirlo, de que está bueno, que es como un buen gancho, es llevarlo para qué un poco lo usamos. Es un recurso netamente didáctico, pero nos ayuda muchísimo para entender cosas bastante complejas, que es cómo se forma, por ejemplo, la península Valdés, cómo son las formas del paisaje de una región. Lo interesante es que las formas que vemos nosotros, que nos parecen que siempre fueron así, por ejemplo la península, en la escala del tiempo geológico es algo súper dinámico, que todo el tiempo se va moldeando y se va cambiando. El mar está hoy acá, pero hace unos pocos miles de años no existía mar acá. Esto era como que estemos en el Bajo del Gualicho, y un par de tiempo para atrás teníamos terremotos que generaron estos agujeros de acá. Entonces la idea es cómo estudiamos todo eso que es complejo, lo que es la forma del relieve. Bueno, básicamente con modelos topográficos, y esta caja de arena sería una especie de modelo topográfico a la escala de una caja de arena. Es parte de la investigación que estás realizando ahora. El año pasado estabas con el tema de las inundaciones, claro. Bueno, se aplica muchísimo, porque siempre, sea para el caso de inundaciones de Madrid, o sea para estudiar la forma de península de Valdés o cómo se levantan los Andes, un poco lo que vemos siempre es la forma del paisaje. Y en el caso de las inundaciones era bastante gráfico, que si vemos las formas, cuando hay una zona alta no se inunda, cuando hay una zona baja se inunda. Entonces siempre es como que la forma del terreno está un poco en todas esas pequeñas cosas, ya sean cosas más aplicadas o un poco más teóricas. Así que el laburo va por ese lado. Así que el laburo va con eso. Básicamente es la evolución del paisaje y qué controla la forma del paisaje. Porque siempre a veces nosotros, cuando intentamos dar una charla más abierta e interactuar, partimos de acá, sobre todo la gente que está acá en Madrid, y decir, bueno, ¿por qué tenemos
el mar y tenemos la península y no tenemos acá la cordillera de los Andes. ¿Qué es lo que condicionó eso? Yo quiero mi cordillera de los Andes. ¿Por qué no? Entonces es un poco un elemento de decir, bueno, ¿qué controla? Y ahí empezamos a entender que hay un montón de variables, desde cambios climáticos, desde terremotos, o sea, desde el volcanismo, cómo van condicionando ese paisaje. ¿Ese laburo está solamente circunscripto a la península o va hacia otros registros de Patagonia? No, también va a ser el registro. En el grupo es como trabajamos en distintas líneas. Una tiene que ver con la parte de Patagonia, la parte más costera, otra la parte más de cerca de los Andes, en la zona de Bariloche, también en la meseta. O sea que es bastante concentrados en Patagonia, lo que es. Pero casi te diría que vamos desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Tu gran éxito, quizás tu one hit wonder, fue el año pasado el tema de las inundaciones. ¿Notaste ese cambio, digo, donde un laburo académico, formal, tenía una implicancia directa y tiene una implicancia directa con lo que va a ocurrir o con lo que ocurrió en la ciudad? Es como, ¿cómo se, en lo particular, digo, cómo se vive eso de, en general, esta idea de, bueno, la ciencia está alejada de repente ser el lugar, ¿no? Ser tapa del diario El Chubut. Sí, bueno, primero un punto que en todas las cosas que hacemos, sobre todo también de nuevo acá se ve, ya sea una cosa aplicada para la sociedad, como es el caso de inundaciones del informe que hicimos acá, o esto de más de divulgación también aplicado, siempre es como que hay un colectivo. A veces hay distintas caras que por ahí un día están, pero en definitiva no es un trabajo para nada individual como punto. O sea que realmente creo que es un éxito colectivo. Creo que un poco impactó muchísimo hacia adentro, para ser honesto, tuvo un impacto hacia afuera, porque mucha gente es como que quedó referenciada de inundaciones. Hay un informe que en definitiva cualquiera puede bajar y hay bastantes bajadas que hubo de ese informe. Intentamos que sea lo más preciso en información, pero también lo más franco en lenguaje, ¿no? Sí. Pero eso hacia afuera y hacia adentro. Pero el verdadero impacto que yo vemos de todas estas cosas está un poco también hacia adentro. Al empezar a agarrar y seguir pensando en formar un perfil de profesional que sea un poco más sensible con la sociedad. Sácalo, porque si no... Sí. Ahí está. Disculpen las desprolijidades. Ahí está. Ahí está. Un poco más sensible con la sociedad y que no tenga, no quiero decir miedo, pero no tenga problema en definitiva de todo el tiempo estar saliéndose por ahí de su tema específico, pero que en definitiva puede bajarlo a otro tema o cambiar otro tema donde está volcando sus saberes. Como te decía yo estoy estudiando, por ejemplo, el paisaje de la península Valdés y utilizar modelos topográficos para entender la forma de la salina grande, la salina chica, pero también puedo utilizar esa misma herramienta para hacer un modelo acá de Puerto Madryn y ver qué zonas se inundan y qué zonas no se inundan. O podría hacer un modelo 3D de la piedra parada para que sea un recurso turístico, por así decírtelo. Entonces yo creo que un poco se trata de empezar no solo en uno, sino en todo el grupo y en el resto de la gente, mostrar que se puede en definitiva interactuar todo ese tiempo de su concepto, de lo que esté trabajando en cosas más específicas, pero siempre poder aplicarlo un poco más a lo que está necesitando la sociedad. En ese recorrido recién hablábamos con Barón el año pasado, con una piña enorme con los becarios, con los recortes de CONICET y con esta idea de algunos ministros incluso decir, bueno, ¿para qué sirve la ciencia? ¿O para qué sirve esto si no tengo una utilidad práctica? Hay un camino también recorrido en ese sentido entre lo práctico y el trabajo a desarrollarse en varios años. ¿Cómo también pega eso? Digo, ¿cómo te pega a vos y cómo le pega al grupo, al colectivo que está laburando, que de repente un ministro diga, bueno, esta persiana se baja para becarios y vemos cómo sigue esta historia de acá en adelante? Sí, no, definitivamente eso es brutal cómo impacta, ¿no? O sea, no es lo mismo estar pensando en hacer un proyecto o trabajando con recursos, o sea, y en el marco de una sociedad que esté creciendo, que de última ya tener menos recursos para trabajar y que en vez de estar trabajando, por ejemplo, como para cómo mejoramos ciertas cosas, cómo trabajamos para que no se siga deteriorando el tejido social de la ciudad, por ejemplo. Y eso la verdad que impacta. O sea, nosotros estamos en una situación que es pública, que se sabe que ha habido un recorte en ciencia bastante grande, o sea, y que no hay una política de que cambie eso, que muchos investigadores que estaban formados, que pasaron los mejores estándares de calidad, han quedado afuera y eso impacta. O sea, para ponerte casos concretos, acá en el CEMPAT había 11 personas que fueron recomendados para que puedan ser investigadores y que le dijeron básicamente hasta diciembre te damos un contrato y después no sabemos qué pasa. Y de la misma manera un montón de técnicos que tenían que empezar a incorporarse para poder seguir creciendo y para proyectos concretos, hoy no los tenemos también. Entonces, además de los recortes en los subsidios y demás, o sea que la realidad es que tenemos una situación delicada y complicada, para decir. Por eso un poco también nosotros
intentamos que en todas las acciones que se pueda salir y visibilizar esto, y no solo visibilizar desde el recorte, sino qué es lo que estamos haciendo, o sea, como para que la gente, el resto de los ciudadanos puedan un poco entender qué es lo que se hace, que no solo son cosas súper teóricas, sino que además todo el tiempo se está aplicando. Antiguamente había como una dicotomía de ciencia básica, ciencia aplicada, que hoy ya se sabe que no existe más eso, o sea, vos necesitas en realidad como líneas grandes de trabajo, pero conceptos teóricos pueden ser fácilmente, pueden ser llevados a aplicarse, y por eso es una cuestión a veces de tiempo, ¿no? O sea, hoy pensás como que es teórico y mañana, como hay casos concretos, es una aplicación que es masiva. Entonces hay como una cuestión que en realidad es mucho más compleja. Pero bueno, sí, tenemos lamentablemente un contexto de país que no es favorable para muchísimas cosas, y entre ellas también que en realidad no apunta tanto a que seguir teniendo una ciencia de soberanía, que con generación de satélites, con tecnología de punta, y que en realidad es más comprar un poco ciencia afuera. Tal cual. ¿Y tu recorrido cómo es en todo esto? ¿Tu trayecto? ¿Desde qué punto de vista? Educativo. Educativo, de cómo llego acá o cómo... ¿Cómo llegaste hasta acá? Básicamente yo me formé en La Plata, o sea, yo soy geólogo, o sea que estudié allá en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, y hice el doctorado en un instituto de allá de geología, y bueno, hace unos 3 años ya me vine para acá, para Madrid, con la familia, con otra parte de la familia que era local, así que, y bueno, tuve la suerte de venir a un lugar como el CENPAT, o sea, entrar como investigador acá al CENPAT, donde un centro que hoy ya no es un instituto, sino que son varios institutos, un CCT, que tiene muchísima fuerza y es una impronta no solo en Patagonia, sino que es interesante esto, para la sociedad madrinense de alguna manera le suena el CENPAT, y eso es interesante, ¿no? O sea, y bueno, justo en geología había algunos geólogos, pero no era el más fuerte de lo que es el CENPAT, porque siempre es como el CENPAT más caracterizado por biólogos, entonces siempre eso también abre como más puertas de que está casi todo por hacer, ¿no? Si bien había bastante trabajo ya hecho acá de la parte de vista geológico, bueno, es un paso interesante. Y es interesante que justo no solo esa camada vine yo, sino que también hay 2 geólogos más que vinieron, entonces fue como volver a apostar por acá. ¿Eso se modifica conforme se modifica también el contexto político del que hablábamos recién? Sí, nosotros un poco venimos, o sea, entramos en lo que sería el anterior gobierno, o sea, con una política donde yo pedí, por ejemplo, el lugar de trabajo acá y no tuve inconvenientes para entrar acá. No sé cómo hubiera sido el contexto por ahí si lo pedía este año, como les pasó a los 500, ¿no? Hoy es diferente. Hoy es diferente. O uno de los chicos pidió un pase y con una idea de justamente descentralizar de Buenos Aires vino acá sin problema. De nuevo, hoy no sé, ese contexto es totalmente distinto. Tal vez yo tuve, así como pude entrar a la carrera y hoy puedo estar haciendo estas cosas, que el año pasado inundaciones, sí, o ahora estamos haciendo este simulador virtual, también podría no estar acá y tener que buscar otro trabajo. O sea que eso está netamente latente. Así que bueno, pero bueno, realmente nosotros vemos que vale la pena todo ese esfuerzo, como decimos, invertir en ciencia. O sea, no es un lujo, sino que es una necesidad que tienen que tener un país como para pensar de tener soberanía y para poder realmente pensar en crecer y salir adelante. Eso es lo que han hecho todos los países que les ha ido más o menos bien, o sea, no estamos inventando nada nuevo. Tal cual, parece ser un camino que hay que seguir, nada más. Así que sí. Y bueno, como siempre nos parece muy interesante de pensar también de jugar todo el tiempo, e intentamos de donde podemos, porque es difícil, es una ciencia que esté siempre un poco sensibilizada con lo que está pasando en su lugar, ¿no? O sea acá en Madrid en el caso de las inundaciones, puede ser en Trelew, o sea, con el problema del río, o puede ser en Bariloche con un problema de un lago. Bueno, es que ahí aparece, digamos, cuando se amplía y no es solamente un lugar de biólogos, sino se transforma en un lugar de ciencia, de diferentes institutos, es cuando la perspectiva se amplía. Claro. Sí, eso yo creo que es una cosa más interesante que tiene el CCT CENPAT, de que a diferencia, por ejemplo, yo venía de un instituto muy de geología, muy bueno, o sea, a nivel, pero básicamente eran todos geólogos. Claro. Venir a un lugar donde tengo la posibilidad y que pase estas cosas, de interactuar con un climatólogo, con un biólogo, con un ingeniero, con un informático, o sea, los grandes problemas, los grandes avances no se dan desde una disciplina, se dan justamente desde un trabajo colectivo e interdisciplinario, ¿no? A veces cuando podés también le das una vuelta más y no solo son distintas disciplinas, sino que además lo haces como transdisciplinar, como decimos, donde en realidad empieza a sumarse gente con otros saberes, como fue el caso de inundaciones, que interactuábamos con las juntas vecinales, o sea, con los vecinos mismos que están en distintos lugares. Eso es un poco la idea. En ese acercamiento es que estamos.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cuando quieras, no se despertó el niño, pero cuando quieras te puedes dar una vuelta por la radio y seguimos charlando de este tipo de cosas. ¿Vale? Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes.